Los materiales que necesitamos para hacer la amapola: lana roja y negra del número 3 milímetros, el crochet del 1,5, las tijeras, un trocito de alambre, un trozo no muy grande. Quien no tenga por casa, el alambre que solemos usar de 0,4 milímetros, alambre de 1,5 o 2, este gordito, un cúter, la cinta para ramos. Quien no tenga, pues lana verde, pintura verde y rotulador negro. Si no tenéis pintura verde, pues con rotulador también se puede hacer, rotulador verde. Y si no tenéis rotuladores, pues con pintura negra, ¿vale? Podemos hacer así un poquito de cambios. Y la pistola de silicona caliente. Ya está. Ahora ya podemos empezar a hacer nuestra amapola. Vamos a ello. Empezamos con la lana negra. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él subimos con una cadeneta y empezamos a trabajar puntos bajos. Vamos a hacer 4 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto raso o punto deslizado. Cadeneta y siguiente vuelta, aumentos de puntos bajos. Vamos a hacer 4 aumentos, 2 aumentos en cada punto, por lo que acabaremos esta vuelta con 8 puntos bajos. La acabamos cerrando con punto raso o punto deslizado. Y última vuelta, cadeneta, y ahora es un punto bajo y en el siguiente un aumento. Así que toda la vuelta va a ser de punto bajo y aumento de punto bajo, por lo que acabaremos la vuelta con 12 puntos bajos. Y esta vuelta la vamos a cerrar cambiando el color. Cogemos el rojo y con el rojo es con el que hacemos el punto raso. Ahora vamos a trabajar con la lana roja. Ya que lo tenemos aquí, levantamos 14 cadenetas, 14 puntos de cadena. 5. Cogemos hebra y vamos a trabajar punto sobre punto. 1, 2 y en el tercero empezamos con un punto alto o una vareta y tenemos 1. Las cadenetas no se cuentan. Hacemos 2 puntos altos, 3 y 4. Cambiamos de punto al medio punto alto o media vareta y vamos a hacer también 4, 1 en cada punto. Y ahora puntos bajos, 4 más, los 4 que quedan.
En el mismo punto del anillo mágico introducimos el crochet y hacemos un raso. Cadeneta, giramos labor y empezamos a trabajar igual, pero a la inversa. Hemos acabado con 4 puntos bajos, pues vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora 4 medios puntos altos. Y 4 puntos altos. Dos cadenetas, giramos y empezamos a trabajar en el primer punto que vemos. Y exactamente lo mismo. 4 puntos altos, 4 medios puntos, 4 puntos bajos. Nos vemos aquí. Vale. Pues volvemos al mismo punto y punto raso. Otra vez. Cadeneta y repetimos. En el primer punto que se puede trabajar, este no, que es el que forma la cadeneta, es este. Sí, se ve claro, ¿verdad? El de la cadeneta, el del punto raso, no. Aquí. Y otra vez, 4, 4, 4, dos cadenetas y giramos. Y luego ya cambiamos al otro punto. Ahí os espero. El último punto bajo. Y ahora, en lugar de en el mismo, vamos a buscar el siguiente punto. En negro no se ve muy bien, pero es el siguiente punto y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Punto raso, cadeneta y volvemos a trabajar 4, 4, 4, etcétera. Aquí yo corto. Pues tenemos que hacer 2 veces en cada punto. Así lo veréis mejor. Hemos empezado y hemos introducido 2 veces. En el siguiente punto vamos a hacer la misma operación 2 veces. Tercer punto y cuarto punto. En 4 puntos vamos a introducir 2 veces, por lo que es subir, bajar, subir y bajar. Y en este último, cuando bajemos, ahí os espero. Aquí ya tenemos casi los 4 grupos. Tenemos el primer grupo, hemos enganchado 2 veces, 2 veces, 2 veces. Y en este último ya hemos enganchado una, hemos hecho la subida y ahora la bajada. Pues este es el que ya varía, porque aquí sí que es verdad que ponemos el punto raso, pero ya empezamos otra vez. Así que tendríamos que hacer 14 cadenetas. 1, 2, 3. Cogemos hebra y en el tercero y empezamos igual que hemos empezado el anterior pétalo. Que serían los 4 puntos altos, 4 medios, 4 bajos y volvemos a enganchar y ya enganchamos en el siguiente, no en este, porque en este ya tenemos los 2 grupos, este y este. Así que este
Cuando bajemos ya buscamos el próximo punto. Vale, hemos bajado por la cadeneta 4, 4 y 4 y entonces ahora lo que os decía, buscamos el próximo punto, el punto siguiente, hacemos el raso, cadeneta, giramos y volvemos otra vez a hacer exactamente lo mismo que en el anterior. ¿Vale? Entonces nos queda hacer este pétalo y otro más. Va exactamente igual. Aquí ya tenemos uno, falta introducir otro. Los 3 siguientes volvemos la cadeneta y los 4 que quedan. Y cuando acabemos ya rematamos la faena, que normalmente aquí está. ¿Vale? Ya hemos acabado. Pues una vez acabemos, introducimos como si fuera un raso igual. Hacemos el raso, pero yo giro la labor y por la parte de atrás busco cualquier punto. Aquí hago un punto y vuelvo a hacer un raso. Estiramos y ya podemos cortar. Y ya tenemos la parte de fuera de la amapola. Para los pétalos pequeños vamos a empezar exactamente igual. Con el círculo, el anillo mágico, dentro de él 4 puntos bajos. Siguiente vuelta, un aumento en cada punto, acabamos con 8. Y la última vuelta es un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, por lo que acabamos con 12 puntos bajos. Y a la hora de cerrar esta vuelta, pues exactamente igual que en la grande. El primer punto, y en lugar de cerrar con el color negro, ya cogemos directamente la lana roja y hacemos nuestro raso con el rojo. Y vamos a trabajar ya con lana roja. Levantamos la primera cadeneta, que esa nunca cuenta, y ahora hacemos 12 más. 12. Cuando ya tenemos nuestras 12 puntos de cadenas, contamos 1, 2 y en el tercero empezamos a hacer el punto alto. Tenemos 1, hacemos 2 más. Tenemos 3. Ahora los medios puntos altos y vamos a hacer 3. Y puntos bajos también 3. Y en el mismo punto que del anillo de abajo hacemos el raso. La cadeneta, giramos, buscamos el primero, igual que en el otro, pero en este van a ser 3, 3 y 3. 3 puntos bajos, 3 medios puntos y 3 puntos altos. La única diferencia que hay entre un pétalo, el grande y el pequeño, ahora mismo os la voy a explicar. La diferencia es esta,
que en este solo vamos a hacer 3 veces lo de introducir en el mismo punto. Hacemos el tercer punto y aquí el raso, ¿vale? Entonces hemos introducido 2 veces, 2 veces y 2 veces, o sea, 1, 2 y 3 para el primer pétalo. Ahora ya aquí haríamos las cadenetas, las 12 cadenetas subiríamos. En este hemos hecho 4, 1, 2, 3 y 4 y las cadenetas de subida. Y en este solamente 1, 2 y 3. En este eran 4, 4 y 4 puntos bajos y en este son 4 altos, hay 3 altos, 3 medios y 3 puntos bajos. Esa es la diferencia. Así que os dejo faena. Tenemos que hacer, pues saldrán 4 hojas. 1, 2, 3 y 4. Y ahí nos vemos. La flor mediana pues queda así. ¿Veis? Grupos de 3 y salen 4 pétalos. Con la grande y la mediana ya podemos formar la amapola. Una amapola más bien abierta. Bueno, pues las personas que queráis hacer la otra amapola, que es esta es más pequeña. Esta es la mediana y he hecho una más pequeña. La pequeña, lo del centro exactamente igual, con los 12 puntos. Pero luego son cadenetas hasta que montemos 2 puntos bajos, 2 medios y 2 altos, que son 6 cadenetas más las 3. Giráis y engancháis, pues eso, saltando las 3 en la cuarta, ¿vale? Y engancháis solo de 2 en 2. Os salen 6 pétalos. Entonces puedes hacer una amapola más pequeña, o bien la grande con la pequeña, quedaría como más cerradita la pequeña, está abierto. O bien grande, mediana, pequeña. Esto es una señora amapola con muchísimas hojas también, ¿vale? O sea que haciendo estos 3 tipos, grande, mediana y pequeña, podemos hacer varios tamaños de amapola. Lo que es la flor en sí, los pétalos ya están. Ahora ya solo queda montar las amapolas y vamos a montar los 3 o incluso los 4 tipos. Bueno, aquí tenemos las 4 medidas que os he dicho. Grande y mediana. Grande, pequeña. Mediana, pequeña. Grande, mediana y pequeña. Ahora os voy a montar una. Y todas se montan exactamente igual. La persona que lo vaya a hacer con las 3, la única diferencia es que aquí tendrá que poner silicona y esta pegarla encima. Y luego ya se hace igual que voy a hacer esta. La voy a hacer en la grande para que se vea bien. Venga, empezamos. Si queréis poner algún que otro cáliz así en plan de adorno, estos son igual que el anillo mágico negro, hasta 12 puntos y luego levantado 5 vueltas de punto sobre punto, pero no los cierro. Y este más redondito, el anillo mágico, pero de 5 puntos bajos, un aumento en cada punto, siguiente vuelta un aumento y 2 puntos, no, sí, 2 puntos bajos y un aumento. Y la siguiente vuelta son ya 1, 2 y 3 de punto sobre punto, o sea, llegamos hasta 20 puntos, 1, 2, 3, disminuyo 2 puntos, una disminución, vuelvo a disminuir en la siguiente vuelta un punto y una disminución y tampoco cierro. Y entonces para hacerlo de dentro, lío la lana verde en 2 dedos y con el alambre un poquito más gordo a ver, lo tuerzo un poco, me ayudo de unas tenazas para que quede bien
bien apretado. Corto todo esto. Y tanto da en una que en otra. En las dos lo he hecho igual, ¿eh? Lo introduzco. Y entonces abro. ¿Vale? Pongo un poquito de silicona por aquí y lo dejo enganchado. Y una vez enganchado ya lo recorto, que quede todo más o menos igualadito. Tanto en este como en este lo he hecho igual. Recordar, este es hasta 12 puntos y luego 5 vueltas de punto sobre punto, y este empezáis con 5 puntos bajos hasta aumentar que hayan 20, 3 vueltas más, disminuir y disminuir, pero ninguno de los dos lo cerréis. Y ya tenemos un pequeño adorno para nuestro ramo de amapolas. Lo primero que vamos a hacer es quemar todos los pelitos, todos los hilos que van sobrando. La pasáis por encima de la llama de la vela, por delante y por detrás, hoja por hoja, y así le damos un acabado mucho más bonito. Tener cuidado de que no se queme y de no quemaros. Seguimos, cogemos el cable que tengamos por casa, y vamos a intentar sacar los hilos que hay dentro. Por eso al principio del vídeo he dicho que un cúter, ¿vale? Para cortar. Ya como veis, yo he cogido ya un trozo de cartón porque sé que la mayoría de veces se me va el cúter y la puedo liar, me quedo sin mesa. Vale. Bueno, esta es parte de manualidades, ¿eh? Como podéis ver. Ahora, es que al principio siempre me cuesta. Bueno, yo creo que esto tiene que costar a todo el mundo. Vale. Perfecto. Bueno, pues tenéis que cortar más o menos unos 10 centímetros. ¿Vale? O sea, con el cúter, cortar 10 centímetros, sacamos el alambre, seguimos. Cuando ya tengamos unos 10 centímetros, 10, 11, más o menos. Vamos a cortarlos. Y eso me lo reservo para los próximos. Y este también por la mitad. Y también lo cortamos. Vale, tenemos dos mitades. Entonces yo lo que hago es monto uno encima del otro. Doblo este, por ejemplo, por arriba mismo, y el otro hacia el otro lado. Y esto igual. Este por aquí y este para allá. ¿Veis? Y más o menos he montado pues una especie de cruz. Pues ahora los abrís. Vale. ¿Mm? Los tenemos más o menos abiertos. Cogéis la flor que vayáis a hacer. Mira, ahora he cogido la pequeña. Ponéis silicona. La que va arriba, ¿eh? La pequeña o la mediana.
y lo pegáis ahí, en el centro. Vale, quien no tenga cables por casa y no puede hacer esto, pues con el alambre que suelo usar para hacer las flores, que todos los que me seguís ya sabéis que uso mucho el de 0,40 milímetros, que es el fino, pues aquí os va a costar más, pero bueno, cogéis 10 centímetros, lo vais doblando y cuando tengáis unas 15 dobleces, que serían 15 trozos de alambre, lo cortáis y lo cortáis por la mitad. Y entonces ya tendréis este como es más gordo, con unos 15-20 ya tenéis más que suficiente. Y entonces ya más o menos pues tendríais algo parecido a esto. ¿Vale? Así no tenéis que ir a comprar alambre. Ahora si preferís ir a comprar un trocito de alambre que es barato, pues bueno, de alambre, de cable, perdón. El alambre es este y esto es cable. ¿Vale? Pero con esto ya lo podéis hacer también. Venga, vamos a seguir. Ahora con la ayuda de... Yo me ayudo de un vaso. Un vaso lo tenemos todo el mundo. La parte de atrás del vaso vamos a hacer el centro de la flor. Ponéis un pegote de silicona. Lo que como vais a hacer varias flores, pues yo os recomiendo que hagáis varios pegotes así, redondas. Ahí este se me va a juntar, pues lo giro para que no se me junte. ¿Vale? Hacéis varios, los dejáis secar. Una vez secos, queda pues una cosita así. Bueno, pues cogéis la flor que ya teníais, volvéis a poner un pegotillo de silicona ahí en medio y vamos a pegar nuestro botón. Lo tenemos ahí porque quedan redonditos. Perfecto. Ahora ya simplemente vamos a pintar esto de aquí en medio de color verde. Así que cogemos pintura verde o, las que no tengáis pintura, rotulador verde. Y vamos a pintar esto del medio en verde. Vamos a coger ahora la pintura negra. Aquí sí que os recomiendo que si puede ser pintura mejor, porque con el rotulador os podéis pasar, pero tiempo. Vamos a poner los alambres para arriba, un poquito. Ya los colocamos. Ahí. Vale. Se me resistía alguno. ¿Vale? Los tenemos así para arriba. Cogemos la pintura negra. Y vamos a pintar los alambres en negro. Los pintamos por fuera y por dentro. Qué buen pegote. Bueno, os dejo haciendo esto, ¿vale? Ir pintándolos por dentro, por fuera, tener cuidado, no pintar, no pasaros. Si os pasáis, pues bueno, no pasa nada, luego tendréis que volver a pintar de verde. Pero bueno, ir con cuidadito y así no tenéis que repetirlo. Todos los alambres en negro.
Vale, ya tenemos los alambres pintados, volvemos al verde. Cogemos la pinturita verde y vamos a dar toques aquí en la punta del alambre. Simplemente toques para que se nos pinte un poquito lo que son la parte de arriba del alambre. De todos los hierrecitos estos que tenemos de cobre. Esto va cambiando, ¿eh? Ya tenemos la parte de dentro casi de la flor. Como tenemos que esperar que se nos seque esto para poder hacer las rayas, vamos a ir preparando las hojas de atrás. Entonces, cogemos la más grande, esta voy a hacer la grande y pequeñita, ¿vale? Pues cojo la más grande y el alambre de 1,5 o de 2, el gordo, y vamos a cortar unos 20 o 30 centímetros de ese alambre. Una vez tengamos nuestro alambre, lo introducimos por el centro y con la ayuda de la tenaza vamos a doblar un poco lo que es la punta. Simplemente ponemos un pegote de silicona donde queráis, en la parte negra, y ahí donde habéis puesto la silicona intentar que quede lo que habéis doblado. ¿Vale? Para que no se nos mueva. Pues bueno, mientras, como tenemos que dejar que esto también se seque, vamos a volver que ya se habrá secado lo verde, la pinturita verde. Así que vamos a acabar el centro de la flor. Pues ahora con cuidado, lo podéis hacer o con rotulador negro o con pintura, ¿eh? Es simplemente hacer las rayas. Y las rayas es como si partiéramos un pastel. De lado a lado. Otra que va, que cruza. Ahora la que cruza de lado a lado otra vez. Ya os digo, es como si cortáramos un pastel. Y ahora nos falta esta de aquí. Ya tenemos nuestro centro de la flor hecha. Bueno, pues venga, vamos a acabarla, que esto ya lo tenemos. El que habíamos preparado, vamos a alejar un poquito la cámara. El que habíamos preparado con nuestro hierro. Pues aquí es tan simple como poner silicona aquí en medio. Y este que hemos pintado, pegarlo encima. Bueno, otro de los truquitos. Como veis, ya le podéis dar la forma que queráis sin que tenga alambres. Pero si decís, es que no se me queda por el tipo de lana que cada uno use, pues bueno, poner silicona. Que decís, es que quiero que este se me quede pegadito con este. Pues le dais la forma que queráis poniendo silicona donde queráis. ¿Vale? Yo no les pongo silicona porque por suerte la lana esta coge la forma que yo quiero. Bueno, miento, en algunas sí que pongo, pero no. Y ya solo nos queda envolver lo que es la parte del tallo. Quien tenga cinta de ramos,
Pues nada, con cinta de ramos. Quien no tenga cinta de ramos, con lana verde. Simplemente lo envolvemos. Envolvemos todo nuestro tallo. Ay, que se me baja. No, para arriba. Ahí. Ahora. Y acordaros que cuando yo acabo de envolverlo todo, siempre pongo un poquito de silicona y acabo de envolver para que no se me salga. Y ya tenemos nuestras amapolas bien grandes y bien bonitas. Espero que hagáis muchísimas, que os salga un ramo precioso y bien grande. Y os espero en el próximo tutorial. Muchas gracias.